Buenos días a todos. Muchas gracias, Cristina, por la presentación. Y en primer lugar, quiero agradecer al comité organizador de GESIDA Nobel por darme la oportunidad de estar aquí con vosotros esta mañana y además hablando de un tema que me encanta, que es la profilaxis posexposición con doxiciclina. Genial. Pues bueno, estos son mis conflictos de intereses. Y bueno, este es un poco el índice de lo que vamos a hablar hoy aquí, ¿vale? Haremos una primera parte, una breve introducción, hablaremos sobre la evidencia actual que tenemos de la doxipep, hablaremos también sobre lo que dicen las guías de esta herramienta, daremos algunos datos de estudios en vida real, pero también abordaremos los principales retos y controversias a los que se enfrenta esta estrategia. Hablaremos sobre la doxipep en otras poblaciones, el impacto en el microbioma, el riesgo de resistencias, los casos de sífilis en sujetos en doxipep, su aceptabilidad y uso en población y daremos unos mensajes finales. Que las ITS están aumentando a nivel mundial y que suponen un problema de primer orden para la salud pública es una realidad. Os traigo aquí los datos del último informe epidemiológico de ITS del Ministerio de Sanidad de España y, como podemos ver, la tendencia sigue siendo creciente para la infección por gonococo, sífilis y clamidia. Además, se observa una mayor incidencia en hombres que en mujeres y particularmente en el colectivo de gays, bisexuales y hombres que tienen sexo con hombres. Ante esta situación de aumento de la ITS, ¿qué podemos hacer? Podemos educar, informar, podemos diagnosticar las ITS, podemos tratarlas, pero es que también podemos prevenirlas. Y es aquí en este punto donde la doxiciclina en posexposición toma un papel fundamental. La doxiciclina es un antibiótico de la familia de las tetraciclinas, que tiene una buena biodisponibilidad oral. Es eficaz frente a clamidia, siendo un tratamiento de elección, y contra la sífilis, siendo la alternativa después de la penicilina. Y además presenta una eficacia variable frente al gonococo según el área en que nos encontremos. La doxipep o profilaxis por exposición con doxiciclina pues consiste en la administración de 200 miligramos de doxiciclina dentro de las primeras 72 horas de la exposición sexual de riesgo, aunque lo ideal sería administrarla dentro de las primeras 24 horas. Esta pauta está avalada por la evidencia. Os traigo aquí los principales ensayos clínicos en los que se abordó el tema de la doxipep, ensayos que todos conocemos. Os remarco aquí los principales ensayos que se tuvieron que parar antes de tiempo por los resultados abrumadores en la reducción de incidencia de las ITS en el brazo de doxipep. Os traigo también este metaanálisis en el que se incluyen 1.766 pacientes de todos los ensayos de doxipep, en el que podemos observar que la disminución de sífilis y clamidia se encontró en torno a un 75-80%. En el caso del gonococo también observamos disminución de la incidencia, aunque un poco más modesta, en torno al 50%. Aunque los ensayos fueron heterogéneos, los resultados fueron consistentes en el grupo de HSH y mujeres transgénero. Estos son los forest plots de este metaanálisis en el que podemos ver que la hazard ratio para la disminución de la incidencia de ITS es favorable en el grupo de doxipep. Este metaanálisis también habló sobre el riesgo de resistencia. En sífilis y clamidia no se encontraron riesgo de resistencia en los ensayos, pero sin embargo en gonococo el panorama fue más heterogéneo, con ligeras señales de aumento de resistencia a tetraciclina en algunos ensayos, que también se vio en la flora comensal, en Neisseria, Staphylococcus aureus, pero sin significación estadística. En base a la evidencia que tenemos actual, ¿qué dicen las guías al respecto? Pues bien, si bien no tenemos, varía un poco del área en que nos encontremos y las guías van a ir de más restrictivas a menos restrictivas, a falta de un consenso global o universal, la tendencia actual es de considerar la doxipep en HSH y mujeres transgénero con ITS recurrentes. Y en España, pues en España tenemos el documento de posicionamiento de SEIN, en el que colaboró GESIDA, Gates y Gemara, de marzo de 2024, en el que nos recomienda considerar la doxipep en HSH y mujeres transgénero con ITS recurrentes. Obviamente nos indican que esta medida no sustituye las medidas clásicas y que es necesario pues, más evidencia en otros grupos. En cuanto a datos en vida real, os traigo este estudio retrospectivo de una cohorte en California, en la de que de 11.551 usuarios de PrEP, el 20%, 2.253, iniciaron doxipep. En cuanto a los resultados, durante el seguimiento se vio una disminución en un 80% de la incidencia de sífilis y clamidia.
y una disminución más leve del 12% en gonococo, datos similares a los de los ensayos clínicos. En la cohorte italiana de Milán, de 754 HSH, 222 iniciaron doxipé y los resultados pues también muy similares, una reducción del 80% de todas las ITS totales con una disminución de la incidencia a sífilis y clamidia del 80%. En España, nuestro grupo de trabajo del Hospital Universitario Virgen de la Victoria presentó en CROI los resultados del estudio PRIDO, estudio que se ha publicado recientemente en JAC en noviembre de este año, que es nuestra cohorte malagueña, en la que hicimos un seguimiento de marzo de 2023 hasta agosto de 2024, en el que de 876 usuarios en PrEP, 197 iniciaron doxipep. Con un seguimiento medio de 14 meses, solo tuvimos 9 discontinuaciones, 4 por efectos adversos que fueron leves y ocurrieron 67 ITS en este periodo. En cuanto a los resultados, como podéis ver en la curva de Kaplan-Meier, objetivamos una reducción estadísticamente significativa para la incidencia primer episodio de clamidia y sífilis. También encontramos reducción de la incidencia de gonococo, si bien no alcanzamos la significación estadística. Con los datos de nuestro estudio concluimos que la dosipep es segura y eficaz en la disminución de la incidencia de sífilis y clamidia a más de 48 semanas de seguimiento. Además, nosotros no encontramos datos que nos orienten a la emergencia de gérmenes multiresistentes. Realizamos estudios de colonización rectal y nasal, basal y al momento del corte, y no encontramos aumento del aislamiento de E. coli B y MARSA. Y además, todos los aislamientos de gonococo que recuperamos de los cultivos fueron sensibles a ceftriaxona. La dosipep además es segura, ya se usa de forma crónica en otras indicaciones como el acné o la profilaxis de la malaria. Los efectos adversos más frecuentes son de la esfera digestiva o cutánea y los efectos adversos graves son raros. En los ensayos clínicos, los usuarios de dosipep presentaron algo más de efectos adversos digestivos, pero no hubo efectos adversos graves atribuibles a la doxiciclina. Por lo tanto, podemos decir que la dosipep es segura y eficaz con datos avalados por ensayos clínicos y en vida real. No obstante, como todo en esta vida, la dosipep tiene sus luces, pero también tiene sus sombras. Y es que la dosipep se enfrenta a retos y controversias. Por un lado, la evidencia es limitada en poblaciones diferentes a HSH y mujeres transgénero. Un tema que nos preocupa bastante y es que aún no tenemos bien caracterizado el riesgo de resistencia y alteración del microbioma a más, medio, largo plazo. Por otro lado, tenemos dudas si los episodios de sífilis acontecidos en el régimen de dosipep pueden ser más difíciles de diagnosticar o la interpretación serológica puede ser más complicado debido a la dosis intermitente de dosiciclina que pudiera atenuar la respuesta de anticuerpos o bien que pudieran aparecer casos clínicos atípicos. Además, es una estrategia que ya está en la población general. Tenemos el riesgo de que si no regularizamos esta estrategia, pueda haber un uso fuera de prescripción médica sin control que sea más difícil monitorizar pues, sus inconvenientes. Y además, si tenemos la dosipep, puede ocurrir que los usuarios, al sentirse más seguros, puedan cambiar su hábito o tener una disminución de la percepción del riesgo. En cuanto a otras poblaciones, el único ensayo clínico que tenemos hecho en mujeres fue realizado en Kenia, mujeres cis, en el que no se encontró reducción de la ITS con dosipep. Si bien estos resultados se pudieron explicar por una baja adherencia a la dosiciclina y que el área en que se realizó tenía una alta tasa de resistencia a tetraciclinas en gonococo. En cuanto a la microbiota, este estudio es un subestudio del ensayo dosipep en el que se realizó un análisis de la microbiota y riesgo de resistencia mediante frotis rectal basal y a los 6 meses, en los que no se observó cambio en la diversidad, la masa microbiana ni la composición taxonómica de la microbiota, pero sí se vio que había un ligero aumento en la proporción y expresión de genes de resistencia a tetraciclina en gonococo y bacterias comensales relacionadas con la dosis. A mayor dosis, mayor riesgo. Y no se vieron aumentos de resistencia a otras clases de antibióticos. Pero ahora bien, en cuanto a resistencia a antimicrobianas, tenemos que hacernos la siguiente pregunta. ¿Estamos midiendo bien el riesgo de resistencia? Porque los ensayos actuales pudieron subestimar el riesgo de este riesgo, porque si bien se clasificaron los aislamientos en sensibles o resistentes, no se analizaron los cambios mínimos de la concentración mínima inhibitoria a esos microorganismos que nos pudieran indicar pues, un riesgo emergente de resistencia.
Además, no se han estudiado los mecanismos poblacionales de selección de resistencias, como la transmisión entre contactos o la reducción de la flora susceptible, y tampoco tenemos bien estudiado pues, el riesgo de resistencia a otras clases de antibióticos, como cefalosporina o quinolona, además del de las tetraciclinas. Os traigo aquí estudios actuales de resistencia. Esto es un estudio de vigilancia realizado en 2024 en Seattle, en Estados Unidos, que para gonococos se vio que hasta el 70% de los usuarios de dosis PEP presentaron resistencias de alto nivel a tetraciclina, también relacionado con mayor número de dosis. En cuanto a Staphylococcus aureus y Streptococcus del grupo A, para Staphylococcus aureus hubo menor colonización global por aureus en el grupo de dosis PEP, pero hubo más colonización por Staphylococcus aureus resistente a tetraciclina. En cuanto al estreptococo del grupo A, hubo más colonización por el estreptococo del grupo A, pero no hubo diferencia entre ambos grupos en cuanto a la resistencia a tetraciclina en este microorganismo. Este es el estudio sobre resistencia más actual, publicado en noviembre, hará un par de semanas, que es un subestudio del análisis del ensayo clínico Dosivac de Jean-Michel Molina, en el que se analizaron los aislamientos de gonococo, bien mediante cultivo o por técnica de aplicación de ácido nucleico, en los que sí se hicieron estudios del cambio en la concentración mínima inhibitoria, y se vio que la dosis PEP sí seleccionó de forma significativa resistencia de alto nivel a gonococo, y el dato a lo mejor que aporta nuevo es que también se vio una reducción de la susceptibilidad de sensibilidad a cefixima en algunas cepas, si bien no se encontraron resistencia a ceftriaxona, quinolona ni acitromicina. También os traigo la fase abierta del ensayo DOSI-PEP, en el que para Staphylococcus aureus no se vio diferencia en cuanto a la colonización, tampoco se vio diferencia en cuanto a la colonización por MARSA, pero sí se vio un aumento de las cepas resistentes a dosiciclina de forma significativa. Para clamidia, de los cultivos positivos no se detectaron resistencias adquiridas durante el estudio. Ahora en la sífilis os traigo este estudio in vitro en el que a algunas cepas de treponema se les expuso una exposición intermitente y continua de dosis variables de dosiciclina, en las que no se evidenció aumento de la CMI ni mutaciones de genes de resistencia. Si bien este estudio tiene sus limitaciones porque es un estudio in vitro que se hizo en una sola cepa y la exposición fue limitada, con los datos que tenemos actualmente, a priori podemos decir que el riesgo de resistencia en treponema es bajo. En cuanto a los casos de sífilis en sujetos en dosis PEP, la evidencia es escasa, muy poquita la que tenemos actualmente. Nuestro grupo de trabajo presentó en el EACTS de este año los 9 casos que tuvimos de sífilis en nuestra cohorte de dosis PEP. La mayoría fueron formas latentes con RPRs bajos y que respondieron bien al tratamiento, y no tuvimos ningún cuadro atípico. Ya terminando, en cuanto a la aceptabilidad y el uso en la población general, os traigo esta encuesta que se realizó en Bélgica, en un momento en el que no estaba todavía bien regulada la dosis PEP, en el que se encuestó de forma anónima a 875 participantes. De ellos, el 40% ya conocían esta estrategia, hasta un 10% la habían usado de forma informal, y llama la atención que hasta un 20% había usado dosis o pauta que no eran las recomendadas. La disposición inicial de uso fue del 80%, que bajó hasta el 60% tras informar sobre los potenciales peligros. Por ello es tan importante lo de la prescripción en decisión compartida, informar bien a nuestros pacientes de los beneficios y riesgos de esta estrategia. Y otra cosa que llama la atención es que solo el 30% de los usuarios habían obtenido la doxiciclina por prescripción médica. El 70% restante la había obtenido de medicación sobrante de otros tratamientos con dosiciclina o por amigos o pareja. Estos datos nos sugieren que en este aspecto hay una brecha asistencial y una ventana de oportunidad para una prescripción segura. Ya terminando, podemos decir que la dosis-PEP es una estrategia eficaz en la disminución de la incidencia de ITS en HSH y mujeres transgénero, pero que son necesarios más estudios en poblaciones también en riesgo diferentes a las mencionadas. Que la prescripción debe ser en decisión compartida, que debemos asumir el riesgo de autoprescripción en población sin control por nuestra parte si no regularizamos bien esta estrategia. Que el riesgo de resistencia a medio y largo plazo no lo tenemos aún bien caracterizado y es necesario estudios a más medio y largo plazo.
que parece que el riesgo es mayor en gonococo y flora comensal y menor en clamidia y sífilis, y que por supuesto esta estrategia no sustituye las medidas preventivas clásicas. Por lo tanto, tenemos identificadas poblaciones de mucho riesgo para ITS y VIH, que la PrEP y la dosipep son herramientas biomédicas muy eficaces, que estas herramientas deben usarse en combinación con las medidas habituales y clásicas para la reducción de la incidencia de VIH e ITS, que estas estrategias hay que monitorizarlas y que esto es una lucha en la que participamos todos, las autoridades sanitarias, las sociedades médicas, la comunidad, los profesionales y, por supuesto, no podemos perder oportunidades. Quiero agradecer a mis compañeros de trabajo y a todos los participantes del estudio PRIDO y muchas gracias por vuestra atención y estaré dispuesto a responder con gusto las preguntas que tengáis.